Anteriormente, en la clase de histología, vimos sistema urinario. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver sistema respiratorio, todas las estructuras del sistema respiratorio y la función del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un sistema que va a estar compuesto por ¿qué? Principalmente por los dos pulmones, ¿no es verdad? Tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, que ambos tienen anatomías diferentes. Tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Anatómicamente, vamos a ver que ambos pulmones son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos son, en el caso del derecho, va a presentar 3 lóbulos o 3 partes, pero el izquierdo solamente presenta 2 y va a presentar otra estructura, que sería la silueta cardíaca, porque el corazón va a estar anatómicamente relacionado con él. Bien, pulmón que son importantes, porque en ellos acontece un proceso que se llama hematosis o troca de gases. ¿Qué gases? 2, oxígeno y dióxido de carbono. Vamos a ver que las vías aéreas van a estar en comunicación con el exterior por otras estructuras, lo que son los bronquios principales, la tráquea, la faringe, laringe, fosas nasales. O sea, se los di de forma al revés. Bien, vamos a ver. Lo que es las vías respiratorias se van a dividir en vías respiratorias superiores e inferiores. Dentro de ambos pulmones se van a ramificar en una serie de conductos cada vez menores hasta alcanzar unos espacios que se llaman alveolo. Alveolo, que es el lugar donde acontece la hematosis. Función: proveer ¿de qué cosa? De oxígeno. ¿A quién? A la sangre. ¿Por qué? Vamos a ver. Nosotros tenemos 2 procesos de respiración. O sea, sería durante la respiración se hace en 2 pasos. Una, inspiración, y otra sería expiración. La inspiración es el proceso donde se toma oxígeno. ¿Qué oxígeno? Oxígeno ambiental. Este oxígeno que nosotros estamos respirando, que es al 21% de pureza. El medicinal o el que está en los hospitales que le ponen a los pacientes por los tenedores nasal sería al 31%. Pero ¿cuál es el que nos interesa? Este oxígeno ambiental. ¿Qué pasa? El oxígeno va a entrar por las fosas nasales. De las fosas nasales pasa hacia lo que es la laringe y ahí hacia la faringe. Una vez que llega a la faringe, ¿qué pasa? Pasa hacia la tráquea. Cuando nosotros vimos en histología 1, tráquea, vimos que estaba compuesta por anillos de cartílago, anillos que presentan cartílago de tipo hialino, y el interior va a presentar elementos epiteliales. ¿Cuál elemento? Va a presentar microvellosidades. Bien, entra ¿qué cosa? Oxígeno hacia las vías respiratorias, pasa por la tráquea y la tráquea se va a dividir en 2. O sea, ¿qué sería qué cosa?
la separación de dos conductos que va a tomar un nombre que se llama carina. Se divide en dos. Entra el oxígeno, pasa hacia la tráquea y de la tráquea a los bronquios principales. ¿Cuál? Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y hacia ahí, hacia las demás vías respiratorias. ¿Para llegar a dónde? Para llegar al alvéolo, a esta estructura que está al final. Alvéolo que una vez que el oxígeno llega, se va a separar. ¿Por qué? Vamos a ver que la hematosis o la troca de gases es el proceso donde va a entrar el oxígeno y se va a liberar el dióxido de carbono. ¿Por qué? Acá yo tengo, ¿quién? El pulmón. Y aquí voy a presentarles, ¿qué cosa? El capilar. Acá, mejor. Pulmón y capilar. ¿Qué estructura del pulmón va a ser cuál? El alvéolo. Aquí, ¿quién va a estar? El alvéolo. El alvéolo. ¿Qué va a hacer? ¿Llegó quién? El oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia el alvéolo. Y va a pasar por esta membrana que está aquí, que presenta capilares. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. ¿Quién va a estar aquí? La hemoglobina, el eritrocito. Estaría acá. O sea, entra el oxígeno por la membrana alvéolo capilar. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. Y se une a la hemoglobina. ¿Por qué? De este 100% de oxígeno que llega al alvéolo, del 100% que logra pasar a la sangre, vamos a ver que el 97% se une a la hemoglobina. ¿Para qué? Para transportarse. Como yo siempre les digo, la hemoglobina va a ser el Uber del oxígeno. Si no tengo suficiente hemoglobina, suficiente eritrocito, voy a presentar escasos transportadores. Por ende, la cantidad de oxígeno que va a llegar ¿a dónde? Hacia los tejidos, hacia las células, son pocos. ¿No es verdad? ¿Por qué? Pasó el oxígeno a la sangre. El 97% se une a la hemoglobina y el otro 3% lo hace libre. Una vez que él pasa a la sangre y se une a la hemoglobina, ¿para dónde va en su Uber? Hacia los tejidos, hacia las células. ¿Por qué? Cuando nosotros vimos elementos celulares, vimos una estructura que se llama mitocondria. ¿Qué pasa en la mitocondria? En la mitocondria pasa la respiración celular. Por ende, preciso de qué cosa? De oxígeno. ¿Qué pasa? Cuando el oxígeno entra a la mitocondria y acontece la respiración celular, se forma otro dióxido de carbono. Sería el CO2, el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono va a pasar hacia la sangre. Una vez que él pasa hacia la sangre, va a retornar hacia el alvéolo. ¿Y qué va a pasar? Lo siguiente, entra oxígeno a el capilar sanguíneo y sale CO2 hacia el alvéolo. Y con el proceso de expiración va hacia la atmósfera. De ahí es la hematosis o la troca de gases. Entra oxígeno en la respiración, pasa por la nariz, laringe, faringe, ¿no verdad? Nariz, después la laringe, faringe
y después la tráquea. Cuando llega a la tráquea, pasa por los bronquios principales y va directamente hacia qué estructura, hacia el alvéolo pulmonar. Del alvéolo pasa la sangre y el oxígeno, el 97% se une a la hemoglobina y pega el Luer, que es la hemoglobina, ¿hacia dónde? Hacia los tejidos o las células. Entra a la mitocondria y acontece la respiración celular. Se forma, ¿qué cosa? CO2. El CO2, producto de la respiración celular, se une a la hemoglobina. Vamos a ver que el CO2 tiene 200% de más afinidad sobre la hemoglobina. Pasa a la sangre y retorna al capilar sanguíneo y sale hacia el alvéolo. O sea, entra la molécula de oxígeno, sale la molécula de dióxido de carbono y sale por el proceso de expiración. Por ende, inspiramos oxígeno, expiramos dióxido de carbono. El oxígeno, como les decía, pasa a la sangre y se elimina el dióxido de carbono. Al proceso de relacionado con ¿qué? Con la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono se llamaría respiración. Por las dos etapas, por el proceso de inspiración y por el proceso de expiración. Resumiendo, va a presentar el sistema respiratorio tres funciones principales. Primero, conducción de aire, filtración, porque vamos a ver que além de la tráquea, las demás vías van a presentar estructuras epiteliales y cuando nos vimos que estos cilios, estas microvellosidades que presenta la tráquea, hacen que se limpie y se eliminen las secreciones y va a acontecer ¿qué cosa? La troca o intercambio de gases o la hematosis. ¿Por qué? Por los dos gases, oxígeno y dióxido de carbono. Las vías respiratorias o elementos del sistema respiratorio. ¿Quién sería? Nariz, lo que es la boca también, lo que es la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios principales, ya sea bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, los bronquiolos y por último los alvéolos. También existe otro músculo que interviene en la respiración, que es el diafragma. O sea, el diafragma va a intervenir en el proceso de respiración, pero él tiene también una curiosidad, es que el diafragma es el responsable del soluzo. O sea, cuando nos tenemos soluzo es por presentar contracciones tónico-clónicas de dicho músculo. ¿De quién? Del diafragma. Acá los bronquios respiratorios, de ahí lo que son los alvéolos y acá los capilares, presentando ¿qué cosa? La membrana alvéolo capilar o la red de membrana capilar. Y los alvéolos, cuando se agrupan entre sí, forman el saco alveolar. Bien, aquí anatómicamente las vías o división de las vías respiratorias en superiores y vías respiratorias inferiores. Fosas nasales, los senos paranasales, la cavidad oral o la boca, de ahí faringe, laringe, tráquea y bronquios. Cavidades nasales, compuesto ¿por qué? Por lo que es el vestíbulo nasal. Vestíbulo nasal que presenta un espacio que va a estar tapizado por piel, que es la nariz de Nois. Bien, es la región respiratoria o parte
más externa, ya sea los 2/3 inferiores tapizados por mucosa respiratoria. Y la región olfatoria se encuentra sobre el tercio superior y va a estar tapizado por una mucosa especializada, la mucosa olfatoria. Acontece una cosa, tal vez muchos de vocês, cuando nos colocamos un perfume nuevo, los primeros 2, 3 días no siente el cheiro del perfume. Cuando pasan 3, 4, 5 días, nos colocamos el perfume y dejamos de percibir que tenemos perfume encima. Pero si cheiramos a alguien con perfume nuevo, nos lo sentimos. Y es por esto, porque la mucosa olfatoria se adapta hacia los cheros, ya sea cheros bon o cheros ruin de cierto modo. La cavidad nasal, compuesta por el vestíbulo nasal, es revertida por epitelio plano, estratificado, la piel con pelos o terminaciones, o en este caso son cilios, que son las vibrisas que captan ¿qué cosa? El polvo o las bacterias que están en el oxígeno, en el ambiente, circulando, y también posee glándulas sebáceas, las responsables de los mucus. El epitelio plano estratificado va a acontecer un cambio. Él se cambia a nivel de lo que es la región respiratoria y pasa de ser plano estratificado hacia qué? A epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y va a presentar la característica que este epitelio plano estratificado presentaba glándula. Por ende, cuando se forma a ser cilíndrico pseudoestratificado, deja de presentar glándulas. Bien, formadas por células ciliadas, células caliciformes, células en cepillos, células de gránulos pequeños o que el Kurtichi, o células basales, que son las células madres. Acá los tipos de células, las células caliciformes, lo que son las células basales, porque están hacia la región basal, las células que son más ciliadas, porque presentan cilio, de ahí que son células ciliadas, las células neuroendocrinas, porque tienen secreción, y las células con borde en cepillo. El epitelio descansa sobre lámina propia de tejido conjuntivo, posee numerosas glándulas mixtas y presenta una rica red vascular externa que contiene complejos asas capilares. De ahí que tem personas que, si vocês se dan cuenta, cuando inspiran, ya sean sustancias raras, es por las vías nasales. Es por esto, por la cantidad de ricas o complejos asas capilares, y la absorción es más rápida. Senos paranasales son espacios que están, en este caso, llenos de aire, o paredes de la cavidad nasal, tapizados por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y en la porción delgada de la mucosa va a presentar células de tipos caliciforme. La faringe es la próxima estructura de las vías, o sea, vimos lo que es la cavidad nasal, después que vamos a ver la faringe. La faringe se divide en 3 partes fundamentales y las vamos a ver. La faringe se divide entre nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Sería la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe.
Bien, estructuras que se comunican con quién, con la cavidad nasal de la boca, principalmente la orofaringe y con región de la laringe y el esófago. Permite el paso de aire, pero va a permitir el paso de alimento. De ahí que vamos a ver que cuando están relacionadas de tal forma que cuando nos respiramos no nos podemos, o sea, cuando nos alimentamos en ese momento se tapa la tráquea por relación con lo que es la faringe. Actúa como una cámara para la fonación, para la voz. Una mucosa tapizada por epitelio, que aquí sí es diferente. Es estratificado, no queratinizado. ¿No, verdad? Lembrar que es un tipo de epitelio y que la queratina hacía que las células estratificadas planas perdieran, ¿qué cosa? Perdieran el núcleo. Cuando la queratina entraba sobre la célula, hacía que este núcleo ella lo perdiera y ficaran sin núcleo. Por ende, acá lo va a presentar porque es no queratinizado, mientras que las no expuestas tienen un epitelio pseudoestratificado ciliados con las células caliciformes. La lámina propia consiste con tejido fibroelástico y las trompas de Eustaquio me va a comunicar qué cosa, el oído medio o con los nódulos o pares linfáticos. Laringe. La laringe es la otra estructura, es una estructura diferente. ¿Por qué? Porque el epitelio ya va a trocar. Presenta un epitelio estratificado, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliados, con células caliciformes. La lámina propia de la laringe tiene tejido conectivo, es laxo, que se hace denso sobre la profundidad y tiene una diferencia, es rico en fibras elásticas. La túnica submucosa tiene tejido conectivo laxo, falta sobre la porción posterior de lo que es la epiglotis y las cuerdas vocales. El cartílago del epiglotis es hialino. Si es hialino, va a presentar ¿qué cosa? Condrócitos, va a presentar pericondrio y va a presentar matriz extracelular, donde es elástico hacia las porciones. Y los músculos laringos son todos de tipo estriado esquelético. Acá, lo que es la secuencia del epitelio, que es epitelio estratificado, plano, si ustedes ven las características de las células estratificado, porque presenta varias capas celulares. Aquí se hace diferente, se hace de ser epitelio estratificado plano sobre la profundidad de ella, se hace pseudo estratificado y las células mayores, por eso es prismático y va a presentar glándulas internas en este caso. Tipo de coloración, el más utilizado en histología sería hematocilina y eosina. Nota la transición de un epitelio a otro, como al principio es epitelio plano estratificado y hacia la porción inferior se hace epitelio pseudoestratificado prismático. Aquí, lembrar que yo les decía que la laringe iba a tener cartílago elástico. Miren, se diferencia del hialino porque presenta fibras elásticas. Todas las células, en este caso, son epiteliales, ciliadas o células caliciformes, en este caso fibroblastos, células glandulares, serosa y mucosa.
va a presentar, como ten cartílago, condrocitos y condroblastos. Lembrar que los condrocitos son las células jóvenes y los condroblastos las células adultas. La tráquea sería la otra estructura de la vía respiratoria. La tráquea que, como yo les falaba, presenta cartílago también. La lámina epitelial de la tráquea va a presentar epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Es también denominado epitelio respiratorio. Es típico del sistema respiratorio. La lámina propia presenta fibras elásticas con tejido conjuntivo laxo que va a continuar sobre la submucosa, que es progresivamente hacia abajo más denso y presenta glándulas. Los cartílagos traqueales, como nos veíamos, presentaba cartílago hialino. O sea, si yo dibujo una tráquea, si yo faço un diseño de una tráquea, lembrar anatómicamente la tráquea va a presentar de 13 a 18 anels traqueales, ¿no es verdad? Y compuesta por qué cosa? Compuesta por cartílago. Cuando nos vemos estos anillos o anels traqueales, presentan cartílago de tipo hialino. Y el interior de la tráquea va a presentar cilios microvellosidades, que son los encargados de mover las secreciones. Como les decía, presenta alrededor de 16 a 20 cartílagos, incluso de tipo fibroso o fibroelástica, ejerciendo una abertura. La túnica adventicia es de tejido conjuntivo laxo o tejido adiposo. Acá, lo que es el epitelio, que yo les decía que es epitelio de tipo respiratorio, pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, la túnica submucosa y por debajo el cartílago, que es de tipo hialino. ¿Por qué? Porque presenta condrocitos que se agrupan y la matriz extracelular que rodea a los condrocitos carece de fibras. Es la diferencia del elástico. ¿Y qué va a acontecer? Estos condrocitos son los encargados de producir todos los elementos de la matriz extracelular. Y por debajo la túnica adventicia. Diferencia del hialino, que es el cartílago más importante, de lo que es el fibroso o fibrocartílago, que el fibroso no tiene esta capa que se llama pericondrio. El fibroso no lo tiene, el hialino sí. Fibroso no lo tiene, hialino sí lo tiene. ¿Qué va a tener vasos sanguíneos? Aquí se olea mejor el epitelio respiratorio, pseudoestratificados ciliados con células caliciformes, las vellosidades, la túnica submucosa, lo que es cartílago hialino. Aquí, corte histológico de cartílago hialino. Tipos de células de la mucosa, células ciliadas, gránulos pequeños. La lámina propia va a contener abundante linfocito con tejido conectivo laxo, igual que la submucosa, pero la submucosa presenta fibroblastos, que son las células más importantes o más abundantes en el tejido conjuntivo. Los cartílagos traqueales presentan condrocitos cuando son jóvenes o condroblastos porque es de tipo hialino, y la túnica adventicia es de tipo músculo traqueal, la cual va a presentar vasos sanguíneos y adipocitos.
Bien, seguimos. Después que vemos la tráquea, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los bronquios principales. ¿Cuáles? Es esta división que acontece aquí en la tráquea, que como yo les decía, anatómicamente se llama carina, es nombre de mujer, carina, y se va a dividir en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. O sea, bronquios que también, como ellos son continuidad de la tráquea, que aconteció una división de ellos van a tener características histológicas similares o casi las mismas características de la tráquea. O sea, comienzan en la bifurcación porque se hace dos conductos, o sea, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Sus características histológicas son semejantes a las de la tráquea. ¿Por qué? Porque presentan en la túnica o la lámina epitelial el mismo epitelio. Epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes o epitelio respiratorio. La lámina propia con tejido conectivo y abundantes fibras elásticas, tejido conjuntivo laxo. La túnica muscular presenta anillos de fibras musculares lisas y guar, y el cartílago es de tipo hialino, al que le van a seguir células o glándulas seromucosas. En cortes transversales se asemejan a bastones. Bien, corte histológico de un bronquio. ¿Por qué? Epitelio, ¿cuál? Respiratorio. Epitelio pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Después, la túnica submucosa. Y después de la túnica, el cartílago, que es de tipo hialino. Por fuera, lo que es la túnica adventicia, y vamos a ver que estas estructuras blancas que están aquí son los adipocitos. Aquí, corte histológico de un bronquio, vamos a ver lo que es cartílago hialino. Lembrar que el cartílago hialino tiene coloración azulada. Miren acá, los condrocitos, lo que es la matriz extracelular, el pericondrio del cartílago hialino. Y como les decía, va a presentar glándulas de secreción por debajo del cartílago. Aquí, muy bien, epitelio respiratorio, la túnica mucosa que va a estar submucosa y por debajo cartílago hialino. Estas células son los condrocitos que se pueden agrupar. Rodeando los condrocitos va a estar la matriz extracelular y por debajo la túnica adventicia. Igual, corte histológico del bronquio, el epitelio respiratorio, la túnica submucosa, cartílago hialino y túnica adventicia. Bien, yo les falaba a vocês anteriormente, cuando nos vio sistema urinario, que cuando yo le colocara a vocês un corte histológico de rin, vocês tenían que identificar órgano y señalamiento. ¿Qué quiero? Que olien hacia aquí, hacia el cartílago hialino. ¿Cómo sería? Bien, me tendrían que escribir corte histológico de pulmón. ¿Por qué? Porque es en las vías respiratorias, en este caso los bronquios o bronquiolos, donde él va a estar. Vamos a ver, sería corte histológico de pulmón. ¿Por qué? La primera cosa es identificar un órgano. ¿Qué órgano es? Pulmón. ¿Qué parte del pulmón?
Bien, vamos a ver qué es un bronquio. ¿Por qué? Porque no es un bronquiolo, porque el bronquiolo vamos a ver que tiene características diferentes. El bronquio, ¿qué parte del bronquio? Aquí la Z. Bien, o puede ser cartílago de tipo hialino. Si me pones elástico, te doy 0, porque el elástico no se diferencia del hialino, porque el elástico va a presentar en la matriz extracelular fibras. O te puedo preguntar lo que es la túnica adventicia de ER. Y entonces ustedes me tendrían que escribir corte histológico de pulmón, el bronquio, túnica adventicia. O te puedo preguntar la túnica submucosa, o te puedo preguntar el epitelio, que me puedes poner dos cosas. Me puedes escribir epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque yo sé que el epitelio respiratorio es de tipo epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. O me puedes escribir epitelio pseudoestratificado ciliados con células caliciformes. Por eso le estoy preguntando acá. Bien, aquí, corte histológico de pulmón. La misma cosa. O te puedo preguntar cartílago hialino, o te puedo preguntar la túnica submucosa, o te puedo preguntar epitelio, ¿no es verdad? O te puedo preguntar túnica adventicia. ¿Qué parte sería esto? Vamos a ver qué son los bronquios. Acá hay una diferencia. ¿Qué parte sería esto? Ya no sería un bronquio, esto sería un bronquiolo. ¿Por qué? Porque el bronquiolo no tiene cartílago hialino. Él no tiene cartílago de tipo hialino. Lo vamos a ver, qué es la diferencia de un bronquio. ¿Presenta el epitelio respiratorio? Sí. ¿Presenta la submucosa? Sí. ¿Presenta la adventicia? Sí. So que no va a presentar cartílago hialino. O sea, los bronquiolos carecen de cilias y presentan células claras, son los encargados de secretar el agente tensoactivo, o sea, una lipoproteína que impide que el pulmón se colapse durante la respiración. Desaparecen los cartílagos, como les falaba. Presenta glándulas y células caliciformes y se engrosa la capa muscular. Vamos a ver. ¿Esto qué cosa es? Un bronquiolo. ¿Por qué? Aquí está el epitelio y carece de ¿qué cosa? Cartílago hialino. Aquí no se olea cartílago hialino, pero sí ten algo, que la capa muscular o túnica muscular de él está más gruesa, diferente del bronquio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un bronquio a un bronquiolo? El bronquio presenta cartílago hialino, el bronquiolo no presenta cartílago hialino. Y el bronquio, la túnica muscular en el bronquio y en el bronquiolo, ¿qué va a pasar? En el bronquio es más fina y en el bronquiolo es más gruesa. Es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo. Y cuando vemos, como yo les decía, el bronquiolo en el epitelio va a presentar células de tipos claras. Aquí, para que vean la diferencia, ¿qué estructura sería esta? Un bronquiolo. ¿Qué estructura sería esta? Un bronquio. ¿Por qué? ¿Por qué bronquio? Cartílago hialino. ¿Quién tiene el bronquio? El bronquiolo no tiene cartílago hialino. La túnica muscular del bronquio es más delgada. Aquí la túnica muscular del bronquiolo es más gruesa.
Los bronquiolos terminales presentan epitelio cilíndrico bajo o cúbito, con células claras también, rodeado por capa de tejido conjuntivo que incluye la capa muscular. Cada bronquiolo terminal se divide en dos respiratorios y aún no contienen los alvéolos en sus paredes. Alvéolos que son estas estructuras que se rodean. Y la parte respiratoria del pulmón. ¿Cuál sería? Los bronquiolos respiratorios o terminales que contienen alvéolos en sus paredes. Alvéolo que es donde acontecía la troca de gases o hematosis. Vamos a ver por qué. Porque los alvéolos en las paredes de ellos van a tener dos tipos celulares. Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Bien, vamos a identificar qué sería esto, un bronquio o un bronquiolo. Vamos a ver las diferencias. ¿Ten cartílago hialino? No. Ten la parte muscular más engrosada. Por ende, es un bronquio. Acá también. Miren, cómo se ven en el corte histológico. ¿Y por qué? Porque ainda en su pared no tienen lo que son los alvéolos. El pulmón es un órgano parenquimatoso responsable del aparato respiratorio en donde ocurre troca de gases o hematosis, formado por el árbol bronquial que terminan en lo que son los sacos alveolares. Era cuando yo comencé, que le falé que los alvéolos cuando se agrupan me van a formar el saco alveolar. Es un órgano revertido por serosa, o sea, la pleura visceral y por la pleura parietal. El alvéolo es la principal estructura. ¿Por qué? Vamos a ver que el alvéolo es una estructura redonda. La pared alveolar va a estar constituida por células adyacentes, compuesta por tejido conjuntivo revertida por epitelio. Los capilares forman la red capilar más densa del organismo. ¿Por qué? Porque es donde acontece la hematosis o la troca de gases. Los alvéolos adyacentes se comunican mediante poros alveolares y el epitelio alveolar se compone de dos tipos de células. ¿Cuál? Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Y vamos a ver que ambos tienen características diferentes. Aquí todas las estructuras, lo que son los alvéolos, lo que es un bronquiolo. ¿Por qué? Porque no tienen cartílago hialino y la túnica muscular está más gruesa. Si fuera un bronquio, ¿qué iba a acontecer? Esta túnica muscular más fina iba a tener ¿qué cosa? Cartílago hialino. Aquí vamos a ver cómo es la troca de gases, como yo le explicaba anteriormente. Bien, los alvéolos, ¿qué pasa con los alvéolos? En los alvéolos, como yo les decía, cuando ellos se agrupaban, iban a formar ¿qué cosa? Saco alveolar. Los alvéolos, en la pared de ellos, va a presentar células que ¿quiénes son? Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Células diferentes. ¿Por qué? Porque son células independientemente de la proporción, va a variar el tamaño. Y vamos a ver las características de las. ¿Qué es un neumocito? Nos preguntamos, doctor, ¿qué cosa es un neumocito? Y yo te respondo, el neumocito es una unidad funcional respiratoria que gracias a él se acontece
el intercambio de gases. ¿Qué gases? Dos: oxígeno y dióxido de carbono. Bien, dichas paredes están compuestas por ellos, los tipo 1 o células alveolares, que son los más abundantes, y los tipo 2, los más escasos. Pero vamos a ver algunas características de ellos. Los tipo 1 son unas células de tipo delgada, como se lo diseñé aquí. Son células, estos serían los tipo 2 y estos los tipo 1. Los tipo 1 son células más delgadas y más achatadas, más aplanadas. Son células de tipo plana que se extienden a lo largo de toda la pared. Ocupan, bien, vamos a ver una cosa, del 100% de la pared del alvéolo, los tipo 1 van a ocupar el 97%, o sea, disculpen, el 95%. Y los tipo 2 van a representar el 5% restante. ¿Qué acontece? Los tipo 1, além de ellos representar la mayor parte, tienen un problema o una característica, que son células muy sensibles a efectos tóxicos. ¿Cuál? Tabaquismo, ya sea cualquier tipo de tabaco. Y ainda más, el brasilero que gusta de fumar narguile, los neumocitos que destruye son los tipo 1, son los más abundantes y son los responsables de la troca de gases. Pero vamos a ver que ellos son irreemplazables. O sea, cuando yo mato un neumocito tipo 1, el daño fica, no vuelven a salir. O sea, el tabaquismo o los efectos tóxicos de las sustancias los van a matar y fica un daño en la pared. Y vamos a ver que la pared del alvéolo se destruye. Si se destruye la pared del alvéolo, no acontece la troca de gases. Por ende, los neumocitos tipo 1 son los más abundantes, son células de tipo chatas o aplanadas, pero son células que le dan sostén al alvéolo. Son las células de sostén del alvéolo. Los tipo 2, vamos a ver que son células que son menos abundantes, van a representar un 5%. Son de tipo cuboide, o sea, son mayores y van a representar, son 5% de la superficie alveolar. Estas células son las células responsables de una sustancia que se llama surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un líquido, en este caso, que disminuye la tensión superficial creada por la interfase líquido-gas sobre la superficie del alvéolo y permite el intercambio gaseoso. ¿Qué acontece? Que ellos crean el surfactante, crean el intercambio de CO2 también, pero van a representar un 5%. Son bien escasos. O sea, estas células sí tienen las características de replicarse. O sea, ellos sí se replican, se originan células nuevas, pero solo representan un 5%. Por ende, no son muy significativas. Todo lo contrario de los tipo 1, que son los más abundantes, pero no se replican. Ellos no se replican en este caso. Estas células tienen función secretora. ¿Por qué? Por el surfactante pulmonar. Aquí
las características del neumocito tipo 1 y del neumocito tipo 2. Tipo 1, los núcleos son como aplanados. El tipo 2 son tipo cuboide, o sea, el espesor de ellos es promedio y el núcleo del tipo 2 es mayor. El tipo 1 presenta pocas organelas, el tipo 2 son más numerosas que el tipo 1. El tipo 1 interviene en la troca de gases, el tipo 2 son los responsables del surfactante pulmonar. Aquí, como yo les falaba, están en la pared del alveolo, el tipo 1 son más aplanados, más achatados, el tipo 2 son mayores. Aquí, ¿cuáles serían este? Tipo 2 son mayores, son células más cuboides. Tipo 1 serían los mayores, pero son células más aplanadas o más achatadas. Bien, aquí ¿quiénes estarían? Los neumocitos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vimos histología 1, vimos que hay unas células que se llaman monocitos o monocitos, ¿no es verdad? ¿Quiénes son los monocitos? Los monocitos son las células formadoras de ¿quién? De macrófagos. O sea, los macrófagos se originan a partir de los monocitos, que es la serie agranular de los leucócitos. Vamos a ver que los macrófagos, cuando entran al tejido conjuntivo, que entran al pulmón, no se llaman macrófagos, se van a llamar células de polvo. Son estas células que están acá, se llaman células de polvo. Aquí el alveolo con las otras células, los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1, que son más aplanados o más achatados. ¿Qué cosa es esto? Esto es un corte histológico de pulmón donde yo estoy oleando, ¿qué cosa? Los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Miren, yo les falaba a ustedes que los tipo 1 representaban el 95%, pero eran las células encargadas del sostén del alveolo pulmonar. Vamos a ver por qué. Aquí un pulmón normal. Estos son los alveolos, los sacos alveolares y las células, los neumocitos tipo 2, los neumocitos tipo 1. Aquí, ¿qué pasa? Un alveolo de un fumador de charuto, tabaco, ¿no es verdad? ¿Qué acontece? Como los tipo 1 son los más abundantes y los responsables del sostén del alveolo pulmonar, ¿qué va a acontecer? Se va a destruir. ¿Y qué se va a ver afectado? La troca de gases, la hematosis. Desde ya, muchas gracias y aconsejo a todos ustedes a no fumar charuto ni nada. Boa noite.